reservados al autor. A ver, esta es de una máquina Toshiba. Realmente esta máquina no tiene esquemático, ¿no? Entonces ahí vienen los inconvenientes cuando uno no se tiene esquemático, pero eh, como ahora existe realmente el Board View, entonces nos facilita, pero hay que saberlo interpretar. Esta máquina de aquí tiene una mainboard, vamos a googlearle. Ahí lo puedes igualmente googlearle. Ya es una BCG MB revisión 2.1. Vamos a verle una mainboard. Esta está medio espástica. Ya. Entonces esta es una Toshiba, una L50. Tiene prácticamente son cuatro modelos que llevan, o sea, cuatro modelos distintos que llevan la misma placa, ¿no? Está basado en la L50, L55, la 850 y otra más no recuerdo, pero son cuatro modelitos que llevan la misma placa. En esta placa se hizo más o menos a partir de la 1.9, más o menos, y esta versión es la 2.1. Igual lleva un procesador que no es integrado, ¿no? Es un procesador que tipo socket, el cual se puede igual cambiar. Realmente no, como se puede ver, no tiene, cuando no se tiene esquemático, entonces, pero tenemos un board view, ¿no? No se ve nada, vamos a compartirle. Ahí, ahí sí se ve. Sí, sí, ahí sí se ve. Ya, listo entonces. Entonces te decía que esta placa de aquí es la Toshiba, la L50 o las cuatro que son parecidas y llevan la misma placa, ¿no? Esta, como te digo, llegó desde la 1.9 a esta versión. Entonces cuando no se tiene esquemático podemos trabajar con el board view. Igualmente conlleva aquí, vamos a verle de nuevo. Listo. Entonces tiene aquí este procesador que es tipo socket y tiene igualmente una aceleradora gráfica y a su vez que es PCH. Esta de aquí es Intel, ¿ya? Es sumamente es pequeñita, vamos a observarle. No es como los PCH normales que encontramos, que si tú le puedes ver, esta es muy diferente. Vamos a ampliarle. Aquí está, ¿no? Entonces un procesador que es tipo socket y aquí está este que igualmente es aceleradora gráfica y nos da también en forma de PCH, ¿no?
Ya, entonces, la máquina en sí, eh, hubo dos problemas, ¿no? En dos tipos distintos de máquinas. La una llegó encendiendo, pero no nos daba imagen, ¿ya? Entonces, este modelo de aquí lleva dos BIOS, ¿no? Vamos a observarle. Vamos a ver si le ponemos paneal este. Ya, aquí está, ¿no? Entonces estas dos BIOS de aquí son las que tiene la placa. La una es de... A ver, vamos a verle. Ya, la primera que está ahí es de 32, la segunda es de 16, ¿no? Entonces, este de aquí sería de 32 y esta de 16, ¿no? Entonces, estos dos modelos nos llegó con distinto daño, ¿no? Entonces, ahí viene el inconveniente cuando no se tiene esquemático. Igualmente, algunos DOMs que se encontró dentro de, de las páginas que se puede descargar, igualmente no me convencieron mucho. Este en sí también lleva un EC o un KBC que es programable. Igual para los tres eh, tienen sus DOMs, ¿no? Déjame... Ya. Entonces estos son los DOMs que tiene prácticamente la máquina. Si podemos ver una de 128, una de 4 y una de 8, ¿no? Entonces eso quiere decir que maneja tres tipos de, de software en sí dentro de estas BIOS, ¿no? Cada uno correspondiente a diferente eh, ¿cómo te explico? Sería encendido, ¿no? O diferente funcionamiento. El LC, la primera sería la de 128 KB, la que nos ayudaría prácticamente a dar un equilibrio a la hora del encendido. Entonces igual tiene algunos tipos de fallos. eh, Está correlacionado también en parte con video, ¿no? Hay que recordar que siempre la función del EC viene con PSH, entonces todos van correlacionados. Entonces, por ese motivo hay que trabajar con estos componentes. Entonces, yo lo que realicé es realmente una edición de BIOS. Realicé dos eh, que lo bajé de la página web. Y estos son los recovery, ¿no? Son más o menos 4096 y 2048. Esos son los recoveries, esos son los dooms. Entonces,
esta es de 4096 y Toshiba, aquí está, no, 20, esta es de la main y esta es de la S, ¿no? Pero igualmente tiene una BIOS en lo que es LC, ¿no? Este trabaja con un IT 8587E. Vamos a verle. Vamos a igualmente a googlear. Ya, ahí está, ¿no? Es el IT 8587E, que es editable. Entonces, ahora prácticamente, como las máquinas nuevas nos están llegando, tengo unos modelos nuevos de lo que son los de C programables. Eso también ahorita te lo voy a pasar. Ya. Esos son los KBC programables de los nuevos que están llegando. Cuáles son programables, cuáles son no son programables. Entonces aquí podemos ver el 8587 es programable. Entonces igualmente ya podemos saber que es programable, ¿no? Aquí está también los que son los SMC, los MEC también es programables. Estos vienen en algunas máquinas igualmente. Ojalá me llegue una máquina también de esas para hacer un video. Cómo programar ese tipo de C. Este tipo de C, el MEC 1609, más o menos está correlacionado con VGA, ¿no? Este es un tipo VGA, pero igual se le puede programar, pero muy diferente a cómo se le programan estos, ¿no? Entonces, la solución que se le dio a la primera máquina de lo que es video, ¿ya? Lo que se le hizo es programar las dos con los DOMs bajados directamente de la página web. Entonces ahí nos dio la máquina el trabajo en lo que es salida de video y video en la entrada. Listo. La segunda máquina, la segunda máquina eh, realmente llegó sin encender, ¿ya? Entonces el consumo de esta era en cero. Vamos a darle la vuelta. Ya. Entonces el consumo de esta era en cero. Entonces prácticamente al no tener el esquemático se tuvo que ir verificando de dónde nos llega, dónde van los voltajes, ¿no? Entonces prácticamente eh, nosotros, como ya sabemos, realizar las mediciones correctas de la máquina.
Lo primero que podemos ver es desde la entrada, desde el pin de carga. Ese sería la primera, el primer chequeo de lo que son los voltajes. Entonces, como tenemos el pin, entonces ahí el voltaje tendríamos que tener correctamente, ¿no? Los 19.5, 19.46 en lo que es el jack de entrada. Entonces, con referencia a este, tendríamos nosotros aquí, ya, podemos ver que tenemos los dos que vienen conectados directamente, o sea, son positivo o negativo. Entonces aquí como puedes ver, tierra. Entonces ahí vamos viendo, le decimos si esta sección a dónde se va. Entonces aquí vemos que no nos aparece ningún componente que haga un seguimiento. Entonces le podemos dar la vuelta y verificamos. Entonces nos dice que va a ir directamente, está conectado a un condensador, un 6002, 6004, 6001. Igualmente hasta 6005 y una bobina L6001. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que aquí tendríamos que tener presente nosotros los 19.5 voltios, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, hasta ahí tenemos nosotros lo que corresponde a los 19.5, pero de ahí no nos da más. Entonces, deducimos que si esta es la fase positiva, estos de aquí que están con pines son negativos, pero aquí tenemos una bobina. La bobina tiene que hacer un seguimiento lineal al voltaje, entonces colocamos y decimos que se dirige a este condensador, pero a ningún componente más. Entonces damos la vuelta y se dirige al primer fusible, que es un fusible F6002, ¿no? Que es este componente de aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta aquí nos está llegando los 19.5 voltios, ¿no es cierto? Ya. Entonces hasta ahí nos llega a los 19.5 voltios. Eso corroboramos, verificamos si realmente hasta ese sector nos está llegando los 19.5 y realmente sí nos llega. Igual verificamos al otro lado, nos llega a los 19.5. Entonces hasta ahí está llegándonos los 19.5. Verificamos igualmente en lo que es el board view. Decimos que hasta aquí nos llegó igual acá. Esta conexión del fusible nos dirige a estos componentes. Al primer MOSFET, que es un Q8800, el cual aquí tendríamos los 19 voltios. ¿Ya? Y acá tendríamos que tener en esta sección igual 19 voltios. ¿Ya? Entonces hace un paso, o sea, como decir un puente, ¿ya? Porque este de aquí es un MOSFET, ¿ya? A través de este gate, que es del 4, se activa y prácticamente pasaría los 19 voltios. Entonces, verificamos. Decimos que en esta sección tenemos los 19 voltios.
Y acá tenemos los 19 y al otro lado tenemos los 19. ¿Ya? Y tenemos que tener aquí en este sector 19 voltios igual. Listo. Entonces, como decimos que aquí está los 19, ya pasó a esta sección. Aquí a través del gate igualmente tiene que pasarnos 19 hacia acá. Pero nos encontramos que este MOSFET tenemos 19 voltios aquí y acá 0. ¿Ya? Entonces ahí sería un problema de este MOSFET, ¿no es cierto? No está trabajando. Al momento que no está trabajando este MOSFET, entonces deducimos primeramente que eh, en corto no está, ¿ya? Este MOSFET se encuentra, es abierto, ¿ya? No se encuentra en corto, porque si se encontrara en corto, entonces las líneas de entrada nos botan un amperaje en consumo alto y nos daría que decir que ese MOSFET ahí está en corto. Entonces, cuando no está en corto, ahí viene el inconveniente, porque tú no te vas a fijar realmente si es que tenemos el consumo, ¿no es cierto? Y este condensador no va a calentar, ¿ya? Entonces, cuando se encuentra abierto o en fuga, entonces ahí viene el inconveniente. Entonces, ahí tenemos que hacer otro tipo de análisis, como estamos viendo en el board view, o igualmente con el esquemático. Entonces, ¿cómo deducimos? Vamos a ver si es que lo puedo cambiar la pantalla de medición. Ya. Ahí sería, por ejemplo, si nosotros tuviéramos ese en corto, nos pitaría así, ¿no es cierto? Pero realmente no está ese MOSFET en corto. Entonces, cuando se encuentra en fuga, vamos a ver si lo puedo poner ahí. Entonces, cuando se encuentra en fuga, nos da diferentes valores. Entonces, unas lecturas, vamos a ver si lo puedo medir. Igual, no me deja medir. No me deja medir. Vamos a verlo por ahí.
deja medirle. Ahí sí. Como estoy con chulla a mano, no me deja. Se topan las líneas, no me. Pero más o menos, cuando está en fuga, miden a todos los lados el mismo valor. Entonces este me estaba midiendo con 89, ¿ya? Ahí está. Entonces a los dos lados mide eso, ¿ya? Entonces cuando un MOSFET se encuentra en buen estado, tú sabes que mide más o menos 450, esos valores, ¿no? Entonces a los dos lados me mide el mismo valor. Entonces este MOSFET de aquí. Entonces a los dos lados miden lo mismo. ¿Ya? Ahora, ya nosotros ya tenemos visto que el problema fue el MOSFET, ¿no es cierto? Que nos llega hasta aquí los 19 voltios y aquí no pasa. Entonces, si es que podemos revisar, el MOSFET no se encuentra en corto, pero se encuentra en fuga o abierto. Tenemos aquí un inconveniente porque el MOSFET que trabaja esta sección de aquí, vamos a verlo. Ya tenía abierto ya. Ya, es este, ya, es un IRF 8707. Si tú lo ves, no es un MOSFET común, ¿no? Ya, aquí no podemos deducir que si es el término este, termina en 7, vamos a decir que es un MOSFET negativo, ¿no es cierto? Entonces, realmente este de aquí es un MOSFET, son MOSFETs diferentes a los que hemos trabajado normalmente. Si le ves, este trabaja con un voltaje positivo, no con un voltaje negativo, ¿ya? Igualmente aquí tiene otro tipo de diodo, ¿no? No es el diodo común que nosotros siempre vemos en los MOSFET. Entonces esto es un diodo Zener que está trabajando igualmente en lo que es en, en la parte de drenador, ¿ya? Con el surtidor, ¿no? Entonces es muy diferente. Entonces, ¿dónde hay estos tipos de MOSFET? Porque estos MOSFET no son comunes. Prácticamente no en todas las Toshibas, sino en este tipo de modelos vinieron con ese tipo de componentes. Y
Y ya por lo que uno se ha trabajado, se va dando cuenta qué tipo de máquinas pueden llevar ese. Por ejemplo, la Sony Vaio también lleva, pero no llevan este mismo tipo de componente. Entonces, la Sony Vaio lleva este tipo de componente. Es un IRF8714, ¿ya? Pero podemos reemplazarle. ¿Ya por qué? Tiene el mismo componente, ¿ya? Igualmente positivo. La única diferencia es la resistencia entre drenador y surtidor, que el máximo en encendido es 8.7, ¿no? Miliohmios, como dice aquí. Entonces esa diferencia, lo original es 11.9, ¿ya? Entonces esa es la única diferencia que conlleva. Entonces lo demás es igual. Los parámetros son iguales. Por ejemplo, el amperaje en el original más o menos es hasta 88 en pulsos de drain, 91, 11. El de acá es hasta 110, 11, 14. Entonces igual la relación nos cambia, pero ganamos en amperaje, ¿no es cierto? Entonces, lo sustituimos por ese componente y vamos a verificar ahora hasta dónde nos llega el voltaje. Entonces, aquí tenemos nosotros una resistencia. Ahí podemos ver, tenemos 19.45 y 19.46. Entonces, pasa ahora ya el MOSFET que hemos cambiado y ya tenemos el voltaje. ¿Ya? Entonces, al momento que hacemos el cambio, la fuente nos está diciendo ya tenemos ya el voltaje en suspensión, ya en S5. El voltaje de suspensión en S5, dependiendo de la fuente que se esté utilizando, por ejemplo, la mía es de 4 dígitos, yo tengo ya una correlación más o menos de 0.010, que ese es el momento que entra en funcionamiento mi máquina y tengo en S5. Eso quiere decir que ya me están funcionando mis fuentes always y a su vez me está enviando ya el voltaje para el push button, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer la medición en el push button. Ya. Ahí tenemos 3.28. Ya. Entonces, en el de aquí, como tenemos 3.28, en esta sección nos damos cuenta que realmente aquí podemos hacer un encendido. Vamos a irnos directamente a nuestro board view para ver qué voltaje tenemos. Ponemos aquí, dice J6603 y nos dirige a este sector. Entonces dice aquí Power Switch. Entonces el primero es el que nos da el botón de encendido con referencia a tierra. ¿Ya? Aquí tenemos el LED del Power, el LED de tierra.
Entonces con referencia a este podemos dar un encendido. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, yo tengo que aquí en mi multímetro, igualmente tengo acá ya creado una punta eh, para hacer el arranque. Ahí como podemos ver, el cooler ya encendió y nos da también la sección de video. Vamos, ya podemos nosotros habilitarle ahí. Listo, ya podemos observarle. Ahí está ya la sección de video, que está trabajando normal la placa. Entonces, hasta ahí sabemos que ya la máquina, podemos ver que el cooler ya está trabajando, ya tenemos ya la sección de enfriamiento. Igualmente nuestro PCH está trabajando normal. Entonces ya la máquina ya se encuentra, sería reparada. El único problema entonces que tuvimos hasta ahí es el MOSFET, ir verificando. Igualmente hice un tipo de prueba que cuando los always, ya, la sección always se encuentran en corto, ya, la fuente nos va a dar un amperaje de 0.170, ya. Entonces ahí las always están en corto. Entonces podemos deducir ya prácticamente que si es que cuando nos llega alguna máquina conectemos y nos da este tipo de valores, que eso quiere decir que mis always están en corto. Pero igual podemos ir reduciendo, ¿no? Podemos ir verificando con el board view paso a paso hasta dónde pueden llegar las líneas, ¿no? Entonces, al momento que conectamos esta máquina nos dice que, por ejemplo, tenemos que las always también están trabajando en S5. Entonces, las dos always, la de 3 y 5 voltios, al momento que conectamos ya trabajan de una. Entonces, eso quiere decir que 3 y 5 voltios van a estar presentes siempre. Y los 3 voltios es para comandar que tanto la BIOS como el LC. Por eso es que en S5 arranca, digamos, en S5 tenemos todos los voltajes hasta el arranque, ¿no es cierto? Listo. Entonces, así es como debemos trabajar nosotros con lo que es el board view. Si podemos observar, por ejemplo, aquí di en un pin y vemos que la correlación, por ejemplo, está entre todo esto. Mira, procesador, PCH, y igualmente trabaja con las memorias. Entonces aquí también podemos nosotros deducir en algún tipo de que no tengamos mediciones, podemos también medir.
Ya, ¿alguna duda sobre este programita, el Board View? Todo está bien. Entonces, ya lo estás manejando súper bien ese. Sí, eso sí, ahorita ya lo estoy entendiendo ya. Es bastante, por eso ya estoy siguiendo como estás haciendo tú, entonces ya le entiendo mejor esto. Eso, entonces, a veces también hay placas, por ejemplo, que no van a llevar la serigrafía, ¿no es cierto? Hay placas, por ejemplo, las Lenovo, y en algunas Dell también están llegando a sí mismo, y la Samsung. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos, nosotros como ya sabemos qué tipo de componentes son, ¿ya? Y podemos arrancar de ahí, entonces vamos seccionando, ¿no es cierto? Vamos seccionando. Entonces nosotros sabemos que este de aquí es el EC, entonces verificamos en el View, a ver, este es el EC y vamos analizando. O desde la entrada sabemos que este es el jack de entrada y desde ahí vamos analizando hasta dónde va el sector, de cada sector, hasta encontrar igualmente las aguas, ¿no? Por ejemplo, las aguas no va a cambiar en ningún sentido. Ya puede ser en otro que bajen ya la potencia en lo que son always o poder haber otro circuito integrado, pero hasta el momento casi todas las aguas manejan siempre con dos bobinas, ¿no? Entonces siempre vamos a ir a las dos bobinas. A ver, tengo dos bobinas y va a tener 3 y 5 voltios. Ya, igualmente ahí dice que te envíe de lo que son los DC programables, hay que tomar muy en cuenta, más que todo a la hora, por ejemplo, de conectar y no tengamos, primero hacer la revisión, ¿no? No vamos a decir prácticamente eh, qué es LC. LC me da solamente cuando mi máquina se posiciona en S5 y tenemos todos los voltajes, eso quiere decir tenemos 3 y 5 voltios y para que funcione el EC. Entonces ahí podemos deducir que como no me arranca, ya es problema de flasheo en mi EC. Pero si no tenemos ese voltaje como no teníamos en esta máquina, no vamos a irnos directamente a la parte de programación, ¿no es cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. No hacer una programación por hacer, sino llevar el análisis minuciosamente para llegar a, a ese daño. Claro, como dices, o sea, seguir paso a paso por dónde va. Y una vez que ya tenemos descartado todo, ahí sí para poder irnos al este programa, el que necesitaría en este caso. Eso. Claro, es que por ejemplo, si nosotros ya tenemos que la máquina se puso ya en S5 0.0010, ¿ya? Entonces se me puso en S5 y no me arranca, ahí me voy a programar, ¿ya? Pero como tenemos dual BIOS, entonces dice, vamos a programar primero mi EC. Si no me ya no me arranca ahí sí vamos a flashearle ya mi KBC, ¿ya? A excepción que, por ejemplo, si es que mi EC de esta máquina ya fallaría completamente, no tendríamos arranque. Por ejemplo, teníamos, si es que ya fallaría el EC, tendríamos S5, ¿ya? O sea, hasta el push button tendríamos 3.3 voltios, pero no me arranca, ¿ya? Entonces ahí flashamos las dos BIOS, no me funciona, cambio ese. De ley, cambio ese. ¿Por qué? Porque no hay el comando de arranque. Claro. Entonces, ese es el que necesitamos. Entonces ahí sí, cambio ese y por ende me tocaría reprogramarle. Eso sería.